Introducción. Vamos a hablar de la introducción del tema de geometría y entonces tenemos lo siguiente. Lo primero que tenemos que ver es que la propiedad fundamental de los vectores dice que cualquier punto del plano, ¿vale? La expresión que tenemos utilizando aquí, ¿vale? Esta expresión de aquí, ¿vale? Esto de aquí, lo que significa es que la expresión es para todo P perteneciente a R2, significa para cualquier punto del plano, y hemos dicho que significa para cualquiera o para todo vector libre del plano. Existe, ese símbolo ya lo conocemos, lo hemos estudiado en cursos anteriores, con la exclamación significa existe uno solo, que es un punto también del plano, de forma que al sumar a P el vector V me da Q. Eso lo que crea es, como consecuencia, cada punto del plano, esto es lo mismo que decir punto del plano, se puede asociar al vector, se puede asociar al vector OP, es decir, el que empieza en el origen, vemos el dibujito, y acaba en el punto P. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una relación entre los vectores, entre el vector OP y el punto P. De forma que podemos hacer una referencia de que el vector OP y el punto P, digamos que hay una biyección, es decir, hay una equivalencia tan fuerte que podemos identificar uno con el otro. Por eso muchas veces diremos que, haciendo un abuso de notación, es lo mismo el punto P que el vector OP. Bien, con eso a este vector, ¿vale?, se le suele llamar vector posición. Se utiliza en muchas ocasiones cuando hablamos cuando se habla en física, ¿vale?, del vector posición, que es el vector que tenemos, que va desde el O hasta el punto P. Bueno, vamos a estudiar las ecuaciones de la recta. Primero vamos a empezar definiendo lo que es una recta. ¿Qué es una recta? ¿Vale? Llamamos recta que pasa por el punto B y tiene un corrector director V. Aquí me he dejado una flechita. Al conjunto de puntos que verifican que el vector PQ es proporcional a este vector V. ¿Eso qué significa? Quiere decir que hay un número, que sean proporcionales, quiere decir que hay un número. Esto significa que existe un número real, de forma que el vector PQ es lambda por V. Claro, con lo que hemos comentado antes, podemos decir que el vector OP, todos recordamos que el vector OP es el vector es Q menos P. ¿Vale? A ver si puedo escribir esto con un poquito. Q menos P. ¿Qué ocurre? Que realmente sería o Q menos OP. Si el OP lo pasamos a otro lado sumando, nos queda esta expresión de aquí. Y más simplemente, Q es igual a P más lambda V. Esa sería la definición de recta, lo que nos interesaría. ¿Qué nos indica el vector V? La dirección que se desplaza y la pendiente de la recta. Nos va a indicar los dos, tanto la dirección como la inclinación de la recta, que es la pendiente. Cualquier vector paralelo V es vector de la recta, es decir, en principio me da igual SV o cualquiera que sea paralelo. Siempre lo podemos multiplicar o dividir por números, ¿vale? Este vector V se puede multiplicar o dividir. El punto P se puede sustituir por cualquier otro punto de la recta, es decir, no tiene por qué ser uno concreto, sino cualquiera nos va a servir. Con lo cual, cualquier punto de recta y cualquier vector proporcional o paralelo o proporcional al vector V también nos va a servir. Y ahora vamos a ver cuáles son esas ecuaciones. Empezaremos pues con lo que hemos dicho. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que hemos dicho, que es esta, y a partir de ahí vamos a empezar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a definir una serie de cosas. Por ejemplo, el punto P va a tener unas coordenadas que son x sub 0 y sub 0. Y el vector V va a tener unas coordenadas que van a ser v sub x y v sub y. Y el punto genérico, ese que nos va a dar todos los puntos, va a tener unas coordenadas genéricas x e y. Bueno, pues la que hemos definido antes, esa que hemos llamado antes, perdón, que me ha generado algo muy raro. ¿Vale? Esta que hemos hablado antes, esta se va a llamar ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Esto me está dando más guerra de lo que yo pensaba. Ecuación vectorial. O lo que es lo mismo. Puedo poner el punto Q, el x sub 0 y el lambda por Vx, Vi. Eso se llama realmente la ecuación vectorial. Eso es la ecuación vectorial. ¿Qué podemos hacer aquí? Operar. Claro, tenemos aquí un lambda y lo que tenemos que hacer es multiplicarlo.
Con lo cual, lambda por el primero más lambda por el segundo, perfecto. Ahora que tengo una suma. ¿Cómo se suman? Primero con primero, segundo con segundo. Entonces tenemos la segunda expresión. Ahora que tenemos lo siguiente. Tenemos una igualdad de dos vectores. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre en otros temas? En otro apartado. Que el primero, la x, debe ser igual al primer elemento. Uy, qué bien. Fuera. A ver. Fuera. Fuera. El primero debe ser igual al primero y el segundo igual al segundo. Como consecuencia, me queda x igual a x sub 0 más lambda v sub x y es igual a y sub 0 más lambda v sub y. Es decir, hemos utilizado simplemente cositas que vemos que conocemos. Vale, voy a ir quitando algunas líneas y así queda más claro. Bien, con lo cual ya tengo las ecuaciones paramétricas. De esta ecuación paramétrica, aquí lo que lambda es cualquier número, ¿vale? Después en el ejemplo veremos cómo funciona. Pero despejamos lambda de ambas ecuaciones. ¿Cuál es el objetivo? Que no aparezca ese parámetro que es arbitrario. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues el x sub 0 que está sumando pasa restando y el v que está multiplicando pasa dividiendo. Y que nos quedaría esta expresión. Por otra parte, en la y pasa igual. Para despejar tenemos y menos y sub 0 sería el i que está sumando pasa restando y después la v, la segunda componente, aquí la he llamado 1 y 2 cuando aquí he utilizado la expresión x e y. Me he dado cuenta de que es un error. ¿Vale? Realmente tenían que ser x e y. Pasaría dividiendo. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos lambda igual a algo y lambda igual a otra expresión. Con lo cual estas dos expresiones deben ser iguales. Por lo tanto las igualo. Eso recibe el nombre de ecuación continua. ¿Vale? Quiero decir, esta se conoce como ecuaciones paramétricas, esta como ecuación continua. Ya hemos visto que hay tres ecuaciones por ahora. La vectorial, la paramétrica y la continua. Tenemos ya tres. Bien, de la continua podemos operar. ¿Qué ocurre? Que los denominadores pueden pasar a la otra parte multiplicando. Es decir, este pasaría multiplicando aquí y este pasaría multiplicando aquí. Operamos y tendríamos v2 por x, v2 por x sub 0, que lo hemos copiado aquí, y v sub 1 por y v sub 1 por y0. Se pasa todo a un lado, ordenando primero las x, después las y después lo que no tiene ni x ni y, porque los sub 0 son números. Con lo cual nos queda esta expresión. Vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar las letras para que resulte más cómodo a la hora de entender. Entonces, a este de aquí lo vamos a llamar A. A este con su signo lo vamos a llamar más B. Y a todo este lo vamos a llamar C. Con lo cual queda esta expresión de aquí, que es mucho más cómoda para poder trabajar. A eso lo vamos a llamar ecuación general o también ecuación implícita de la recta. Detalle interesante. Como de aquí, de esta expresión de aquí, podemos deducir algo muy enseguida. Cuando yo tengo esta ecuación, a x más b y más c igual a 0, observo que a es v2 y b es menos. De aquí podríamos despejar y decir que v sub 1 es igual a menos b, que es lo que pone aquí. ¿Vale? Con lo cual, de ahí, despejando, simplemente el vector lo vamos a encontrar muy fácil. Sabemos que el vector va a ser menos b, es decir, menos la componente, lo que tiene el coeficiente de la y, coma el coeficiente de la x, que es la a. Bueno, de esa forma es muy fácil de encontrar el valor, lo que es el vector de la recta, si tengo la ecuación implícita. De aquí, ahora podemos despejar la y. Claro, ¿qué pasaríamos? Pasaríamos este restando, fijaros cómo es lo que hemos puesto, y después esta b que está multiplicando va a pasar dividiendo. He hecho el cálculo rápido porque es un cálculo sencillo. Y ahora lo que solemos hacer es separar. Primero tenemos
la parte de esta de aquí, si no, no me deja escribir, esta parte de aquí, y después tenemos la otra parte que sería esta parte de aquí, que es lo que hemos escrito. La primera parte la vamos a llamar m y la otra parte se llama n. Entonces, la ecuación queda mx más n. Esto es lo que se conoce como ecuación explícita de la recta. De esta ecuación explícita, a m se le llama pendiente. Eso se estudia en cursos anteriores, ¿vale? Representa la inclinación de la recta respecto del eje. M es la tangente de alfa, donde alfa es el ángulo que forma con la recta con el semieje positivo de las x. Y n es la ordenada del origen, el punto donde corta el eje y la recta, el eje y. Eso sería una i mayúscula. Y la recta. Observa o date cuenta que m es menos ab menos a partido por b, es decir, lo tenemos aquí. ¿Qué hemos dicho que era a? A era v2. ¿Qué hemos dicho que era b? Menos v1. Con lo cual, al hacer v2 menos a, que sería v2 entre menos v1, queda esto. Y esto es lo que nos da la pista sobre lo de la tangente. Voy a intentar utilizar un dibujito para que lo veamos. ¿Vale? Esto de hacerlo a mano alzada es complicado. Yo tengo una recta aquí. Bueno, me interesaría más una recta que pasara por el origen. Vale, por aquí. No. Da igual. La voy a hacer así, ya está, ahora sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tendría por una parte el v1. Ahora no me va a dejar dibujar, con lo cual me fastidia. Con lo cual os prepararé algo para hacerlo de otra manera y punto. Va a ser mejor. Porque esto realmente no me deja hacer lo que estoy buscando. Voy a eliminar todo y ya está. Bueno. Con lo cual no lo puedo explicar, pero bueno, yo os haré una pequeña explicación para que veáis por qué aparece la tangente de alfa y será un vídeo que incluiré al final. Volvemos a la ecuación continua. ¿Vale? De la ecuación continua yo puedo coger este v2 y pasarlo allí multiplicando. Y aparte ponerlo de una forma que me interesa. ¿Vale? Es decir, pongo el v2 y el v1 delante. Y el resto lo dejo igual. Vale, hemos dicho aquí que realmente v2 entre v1 es m. Por lo tanto, puedo cambiar eso por m. Y esto se conoce como la ecuación punto pendiente. Es muy cómoda para trabajar con ella porque nos va a permitir hacer bastantes cositas. Con lo cual interesa conocerla. ¿Vale? Pues se utiliza después en cursos superiores, se utilizará.